Aquí. Pues nada. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días. Quería decir unas breves palabras para presentar este acto. El Colegio de Ingenieros de Caminos ha querido participar de algún modo en los diversos procesos electorales que están a punto de comenzar, con una serie de desayunos con los principales partidos políticos para que los colegiados tengáis fuentes de información de primera mano y podáis asimismo aportar sugerencias programáticas a los representantes políticos que nos visiten. Esta serie de encuentros da comienzo hoy y lo hace con la presencia de don Juan Luis Gordo, diputado por Segovia, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Le agradezco muy sinceramente su presencia aquí y confío en que su intervención sea de suma utilidad, tanto para que podamos conocer los puntos de vista de su partido en asuntos que nos afectan profesionalmente, como para que pueda tomar nota de algunas de nuestras principales inquietudes y las traslade, si lo cree procedente, a los órganos de su formación política encargados de redactar los programas electorales. Os agradezco también a todos vuestro interés y atención y, sin más preámbulos, damos comienzo al desayuno y cedo la palabra a Antonio Papel, director de comunicación del colegio, quien nos va a contar cómo se va a desarrollar este acto. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a ver, tienen ustedes encima de la mesa una serie de papeles para rellenar y serán las preguntas que trataremos de trasladarle a nuestro invitado. También tenemos dos comisiones del colegio, nos han confeccionado desde hace ya días una serie de preguntas que yo he pasado también a nuestro invitado, al representante del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, bueno, para darle un cierto orden a la cuestión, trataremos de agrupar las preguntas en una serie de bloques y al final, las que queden un poco descabaladas, trataremos de incluirlas también a última hora. El primer bloque, que yo creo que puede servir para tomar contacto con Juan Luis Gordo, sería el de la política económica general. Recientemente, uno de los representantes económicos del Partido Socialista Obrero Español, que es Manuel de la Rocha, ha concedido unas declaraciones a Expansión en las que explica las líneas generales de la política económica que el Partido Socialista incluirá en su programa electoral. Se basa el programa en una reforma fiscal en la que pretende conseguir más ingresos y estabilizar unos ingresos significativamente mayores que los actuales, y en una serie de políticas que, si te parece, Juan Luis, podríamos empezar debatiendo eso. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, iba a decir industriales, que es mi profesión, la posibilidad que me ha dado de acompañaros en este desayuno. Agradecer a su presidente, Juan Antonio Santamera, y Antonio Papel, que va a moderar esta mesa. Para mí es una enorme satisfacción poder tener un encuentro con el sector que permita al Partido Socialista recoger impresiones, la posición que tiene, inquietudes, también para trasladar a la Comisión Ejecutiva Federal. Me preguntaba Antonio por el modelo. Efectivamente, hace unos días, Manuel de la Rocha, secretario de Economía del Partido Socialista, presentó las líneas de acción económica. En primer lugar, quiero decirles que el Partido Socialista desea más que nadie que este país crezca y cree empleo. Llevamos unos años de crisis. La semana pasada saben que Seopan hizo una presentación y presentaba la caída de la aportación al Producto Interior Bruto como consecuencia de la construcción, pero también de la destrucción de empleo. Bueno, nosotros creemos que hay que crecer, pero hay que crecer con otro modelo de crecimiento económico. Hemos de ir a una nueva transición económica y en ese sentido creemos que es fundamental, y así lo presentaba el portavoz de Economía, la reindustrialización del país. La reindustrialización del país como motor económico del desarrollo, como aquel factor que nos da competitividad, mejora la productividad y, en definitiva, nos ha de permitir buscar nuevos nichos de acción que nos permitan buscar productos y bienes de equipo diferenciales
que nos den potencias a la hora de exportar y a la hora de crear. El país presenta enormes desequilibrios. Yo, concretamente, soy de una zona, Castilla-León, donde gran parte de nuestra comunidad se encuentra despoblada y sin futuro. Pero la despoblación es, sin duda, uno de los grandes retos que tiene este país y que no será fácil afrontar si no se adoptan medidas de reindustrialización unidas a políticas fiscales, tanto en beneficio de las empresas como en beneficio de los pobladores. Creemos también necesario, y dado que la coyuntura económica es, digamos, que mucho más favorable, sobre todo por las decisiones del Banco Central Europeo, por la inyección de los 315.000 millones, la caída del crudo, creemos que se dan unas condiciones para buscar una nueva transición hacia el modelo económico. Y para eso el secretario de Economía plantea una reforma fiscal que pasa por dotar de estabilidad a los ingresos, 9 puntos que estamos por debajo de la media europea, también de integrar el impuesto del IRPF, que se ha manifestado como un impuesto que fundamentalmente grava a las clases medias, integrar ese impuesto con el impuesto del patrimonio para, de esa forma, garantizar mayores ingresos y, por lo tanto, poder abordar la garantía básica del estado de bienestar que cohesiona al país. También proponía medidas en materia de impuesto de sociedades. Hoy saben que hay más de 62 bonificaciones del impuesto de sociedades y realmente lo que estamos planteando es un mínimo que el secretario de Economía valoraba en un 15%, con el objeto de garantizar y contribuir a esos ingresos estables. Esto es el equivalente aproximadamente a 2.500 millones de euros. También modificar la fiscalidad ambiental. España es uno de los países de la Unión Europea que menos recauda por fiscalidad ambiental. En el ámbito laboral, nosotros tenemos la firme voluntad de enmendar la reforma laboral. Creemos que se ha hurtado un derecho fundamental, reconocido en la Constitución, que es el derecho a la negociación colectiva. Por lo tanto, enmendaremos la reforma laboral y, al mismo tiempo, propugnamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que contemple unas fórmulas contractuales. A nadie se le escapa que hoy día el mercado laboral es un mercado dual, que está fundamentalmente penalizando a los trabajadores y profesionales más jóvenes, que incluso en muchas ocasiones también son los más cualificados y los más formados. Nos parece injusto y, en ese sentido, queremos avanzar hacia un modelo más equitativo y más justo. También planteamos apostar por políticas activas de empleo y potenciar la pequeña y la mediana empresa de tal manera que sea más competitiva, que tenga más fortaleza y tenga también la capacidad de tener una mayor presencia en el exterior. Estas eran las líneas que planteaba el secretario de Estado de Economía fundamentalmente, ¿no? El secretario, perdón, de Economía del partido. El secretario de Estado es otra cosa. Me llamó la atención que la reforma laboral, que al principio se había rechazado con gran contundencia, al principio, se rechaza con muchísima más cautela ahora. Es decir, se dice que efectivamente se va a reponer una serie de derechos laborales, pero, sin embargo, no necesariamente se van a revertir las indemnizaciones por despido nuevas, ¿no? Bueno, somos conscientes de la coyuntura. El Partido Socialista, ante todo, es un partido de gobierno y queremos gobernar. Nosotros somos partidarios, nos gustaría unos salarios con más fortaleza que permitiesen impulsar el consumo y, por lo tanto, contribuir al Producto Interior Bruto. Sin embargo, somos conscientes de la economía española, economía con una tasa de productividad, permítame decir, baja, muy fundamentada en mano de obra poco especializada. Por lo tanto, salvar la balanza comercial, salir del bache, requiere inicialmente medidas que den más flexibilidad y, al mismo tiempo, aunque no es lo que nos gusta, pues también
que nos permita avanzar poco a poco hacia una mayor consistencia laboral, es decir, disminuir los costes laborales unitarios para poder competir y, por lo tanto, poder crecer. Parece inevitable traer a colación la competencia que le ha salido al Partido Socialista en el sector del centro-izquierda, que puede ser Podemos, ¿no? La organización Podemos. Felipe González, en unas declaraciones recientes, el domingo pasado, si no recuerdo mal, en El País, explicaba que la socialdemocracia no abdica de gestionar el capitalismo y conseguir, gracias a un incrementos de productividad, unas plusvalías que después va a aplicar al mantenimiento y al perfeccionamiento de los grandes servicios públicos, que son los que proporcionan la igualdad de oportunidades en el origen. Esa es un poco la socialdemocracia moderna, ¿no? La socialdemocracia que en Europa empieza a funcionar. Sin embargo, yo creo que Podemos está anclada en modelos socialdemócratas muchísimo más antiguos, en modelos en los que el Estado gigante seguiría teniendo el mayor protagonismo, modelos parecidos a los que se implantaron después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea esta la diferencia que hay entre las dos opciones. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe González. Yo creo que Podemos, yo no sé muy bien dónde está, ¿no? Porque no sabemos nadie dónde está, efectivamente. El problema es que nacen con un ideario, dicen una cosa, realmente no aceptan la economía de mercado, para ahora una contradicción. Sinceramente, me parece que la oferta de Podemos es una oferta inconsistente. No me preocupa, ni nos preocupa. Nosotros a lo nuestro. Nosotros creemos en la economía de mercado, creemos en la necesidad de la fortaleza de la economía para crecer, para generar riqueza y redistribuir vía fiscal. Claro. Estas son las reglas del juego. Y cualquiera que se salga de esas reglas, pues lo pasará mal. Ahí está el claro ejemplo de Syriza en Grecia, ¿no? Y en ese ámbito nos movemos. Queremos una economía sólida, sostenible, mirando al futuro y, como decía antes, lo que tenemos que mutar es el modelo de crecimiento, el modelo económico. Es un modelo francamente débil, inconsistente y que tengo que decir que después de muchos años de democracia no hemos sido capaces de encontrar ese modelo que nos permita crear empleo de calidad, modular y armonizar los grandes desequilibrios que tenemos territorialmente. Hay que tener en cuenta que gran parte de nuestra actividad económica está concentrada en el corredor mediterráneo y en el centro de España, pero hay zonas de España que son auténticos desiertos. Y creemos que en ese modelo de crecimiento económico y en ese modelo socialdemócrata es el modelo que les interesa a los españoles. No cabe duda que una sociedad cohesionada es una sociedad con una dispersión de renta lo más baja posible. Y nos interesa ir a una sociedad lo más sólida y para eso creemos en los mecanismos de redistribución de la riqueza, vía fiscal. Yo les animaría a ustedes a que pregunten, a que rellenen el papelito, porque de momento solamente tengo dos preguntas aquí. Es decir, que yo voy a sacarlas de mi cosecha y de los guiones que han hecho las dos comisiones. Si te parece, Juan Luis, podríamos pasar a la cuestión de la inversión en infraestructuras, que yo creo que es bastante, quizá el meollo de la intervención tuya, ¿no? Bueno, parece que por fin la Unión Europea, la Comisión Europea, ha entendido que la inversión en infraestructuras puede ser un gran motor del desarrollo, por eso el plan Juncker pues genera cierta esperanza. Y por otra parte, la situación de la inversión en España ha decaído mucho con la crisis y también, por qué no decirlo, pues con la ideología del partido gobernante, que no es tan partidario de invertir para crecer, ¿no? Piensa que se puede hacer de otra manera. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista a este respecto? ¿Va a utilizar la inversión en infraestructuras para despegar el país, para llevarlo por fin a la senda del crecimiento? Bueno, permítanme que les diga que al menos la concepción que tenemos desde el Partido Socialista es que las inversiones no son un fin en sí mismo. Las inversiones están subordinadas, en todo caso, a la función de producción, a la función de producción y a la generación de la complementariedad de la actividad económica para generar competitividad, mejorar la productividad y crear empleo. En los años de la burbuja han contribuido de una manera clara al crecimiento económico. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esa contribución ha sido consistente.
Hombre, si lo medimos en puestos de trabajo, pues efectivamente se han creado muchos puestos de trabajo. Realmente, entre el 2008 y el 2014, en la construcción se han perdido 1.755.000 puestos de trabajo, que representan pues aproximadamente el 55% de los empleos perdidos. Por lo tanto, ahí debiéramos encontrar la génesis, y también en términos porcentuales de Producto Interior. Sin embargo, tengo que decirles que el gasto en infraestructuras es necesario, pero no se puede convertir en un lastre. Esta es nuestra percepción. El lastre, es decir, el gasto en infraestructuras, las infraestructuras tienen que contribuir de manera clara a la sostenibilidad, al crecimiento de las empresas, y tienen que ir acompasadas con el crecimiento económico y con las necesidades que tiene el país, porque de lo contrario estaremos creando una gran bolsa de ineficiencia que al final acabamos pagando todos y se convierte en una rémora. A veces se compara en términos porcentuales o en términos de PIB las infraestructuras de nuestro país con las de otros países. Para mí me parece que no son comparables. No se puede comparar la estructura de Alemania o de Francia o del Reino Unido con la española, porque la orografía es totalmente distinto, las características del sistema productivo también es muy diferente. Por lo tanto, es comparar tanto peras como manzanas. Aún así, hemos tenido años donde se ha invertido mucho más que en Francia y Alemania. Y seguimos teniendo enormes desafíos. La cuestión es que a la hora de proyectar y planificar infraestructuras, más que hacerlo globalmente y planes macro que digan, bueno, pues este año vamos a invertir 15.000 o 20.000 millones, se trata de analizar proyecto a proyecto y evaluar proyecto a proyecto. Porque habrá proyectos que son absolutamente necesarios. Conservación y mantenimiento de carreteras es una necesidad palpable, visible. La conexión en ferrocarriles del norte con el sur a través de la conexión de Atocha, Chamartín y Torrejón de Velasco. Es algo claro, ¿no? Tenemos también la accesibilidad a núcleos urbanos. Quiero decir con esto que hay proyectos que son necesarios, pero esos proyectos que son necesarios no tienen que ser fruto de una voluntad política sin más, sino que se requiere que se evalúen, que se evalúe la oportunidad, la necesidad, los costes, los riesgos, los flujos asociados a la inversión, el periodo de recuperación de la inversión, en definitiva, estudios consistentes que no siempre los hemos tenido. Hay proyectos gloriosos, también de su ámbito profesional, donde se han empezado a las bravas, sin proyecto, y así nos ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se trata también de una nueva cultura a la hora de enfocar y acometer infraestructuras. Una cultura que entiendo que debe ser más sólida, más rigurosa y más técnica, y donde la frivolidad tiene que tener menos peso. Dos preguntas que se refieren precisamente a esto. Carlos Juárez pregunta, ¿cree usted que se han cometido excesos en la construcción de infraestructuras? ¿Cuál es la posición sobre la necesidad de intermodalidad en el transporte? Y otra pregunta que dice, ¿qué ha fallado en las autopistas radiales? ¿Qué hará el PSOE? ¿Cómo evitar, en fin, que pasen estas cosas, supongo? Pues si me pregunta que si se han cometido fallos, claro que sí, porque, bueno, la casuística nos dice que muchas infraestructuras de nuestro país están infrautilizadas y, por lo tanto, aquí somos responsables todos. Esto no es una cuestión de PSOE ni PP, es una cuestión quizás del carácter mediterráneo, ¿no? Si me permiten. Por lo tanto, repasemos infraestructura a infraestructura, aeropuertos, veo ahí a Lema. Pues tenemos unos grandes aeropuertos, quizás muy sobredimensionados, carreteras. Ahí están las radiales, que ahora me referiré. Bueno,
muy sobredimensionadas, pero tenemos también ferrocarriles, las líneas de alta velocidad, con una baja nivel de ocupación, mientras que las cercanías aproximadamente mueven 350 millones de viajeros al año. El AVE mueve, la línea de alta velocidad, está moviendo 21 millones de viajeros. Por lo tanto, las cifras cantan. Y, sin embargo, no tenemos la ligazón, la intermodalidad que nos permite fundamentalmente conectar por los corredores con los grandes mercados europeos, que es lo que nos permitiría tener mayor consistencia, reducción de costes, ser más competitivos. En la intermodalidad hemos fallado estrepitosamente. Hemos estado más preocupados por las grandes infraestructuras lineales y nodales que por la eficacia y el aporte de valor añadido y, por lo tanto, la contribución de esas infraestructuras al crecimiento de la economía española. Me preguntaba también por las radiales. Sí, las radiales. Preguntaba por las radiales. Bueno, las radiales de todos es conocido, ¿no? En estos momentos nos encontramos en una situación de impasse donde al Estado español le puede suponer, en el mejor de los casos, y ojalá no sea así, una nacionalización absorbiendo 4.000 millones de euros, que son 0,4 puntos de déficit público, pero en el peor de los casos, si los litigios y alguna otra cuestión va hacia adelante, nos podemos encontrar con 8.000 millones de euros, o sea, 0,8 puntos de Producto Interior Bruto. Bueno, las radiales yo creo que nacieron mal. Lo que mal empieza, mal termina. Nacieron más respondiendo a la necesidad de construir, de hacer obra pública, que de prestar un servicio y dar respuesta a las necesidades. Dicho de otra manera, más con un concepto de venta que de marketing. No identificando necesidades para dar respuesta, sino que nacieron para tener y emplear y crear, tener una actividad, ¿no? Y esto se acaba pagando, ¿no? Problemas. Pues miren, las radiales en estos momentos, en el estudio fue totalmente inconsistente. No llega a absorber ni el 30% por término medio de la demanda y el flujo de tráfico calculado, lo cual nos lleva a una conclusión, y es que muchas de nuestras infraestructuras se acometen sin la consistencia de vida. Por otra parte, nos encontramos con que la ley del suelo pues nos jugó una mala pasada. Ahí hemos tenido crecimientos no esperados al construirse y fallar algún juzgado en suelo urbanizable de crecimientos del 600%. Por lo tanto, los números no salen. Y después una ley concursal modificada a medida que juzgados van a fallar en contra. ¿Qué se puede hacer? Nosotros hemos apostado, y yo otro día se lo comentaba a alguna patronal, oye, nos gustaría que la solución propuesta, que es crear una sociedad con una quita y capitalizar la deuda con un bono a 30 años, puede ser una salida, pero siempre que no cueste un euro a los españoles. Y al mismo tiempo decimos que la solución tiene que ser equilibrada. No sé si un punto y medio. Se está pidiendo 3 puntos de interés. En todo caso, tiene que ser equilibrada y lo que pedimos es que no cueste un euro a los españoles. Muy bien. Si te parece, volveremos un poco para atrás porque tu planteamiento del programa general del Partido Socialista plantea 2 preguntas que me parecen interesantes. Fernando Muniesa pregunta, ¿cómo pretende recaudar más, con más impuestos? Y la otra, de Víctor Izquierdo, dice, ha hablado de reindustrialización. ¿Qué piensa de la agenda de reforzamiento del sector industrial del Gobierno aprobada el año pasado? ¿Qué cambios, qué aspectos modificaría el PSOE si gobierna? Es decir, las 2 preguntas son reindustrialización y más impuestos. Bueno, empezaré por los impuestos, ¿no? Realmente recaudar más significa crear las condiciones, que es a lo que aspiramos, para generar más riqueza, más dinamismo y, por lo tanto, aplicar, recabar, recoger esa riqueza vía fiscal. Lógicamente, lo que estamos pidiendo es una mayor progresividad y en estos momentos
Hay, en primer lugar, un gran fraude fiscal. Es muy difícil llegar y absorber todas las bolsas de fraude fiscal, pero creemos que se puede hacer un esfuerzo mayor para recaudar 14.000, 15.000 millones de fraude fiscal. Y también planteamos una mayor estabilidad en los ingresos, como decía antes, y para eso se plantea la unificación del impuesto del patrimonio sobre el impuesto de la renta y volver al impuesto de sucesiones con unos patrones comunes. Reindustrialización. A mí me parece que es la clave. Yo, la política industrial del Gobierno, bueno, como gran parte de las políticas que estamos viendo del Gobierno en estos momentos, son políticas meramente testimoniales, poco comprometidas, poco debatidas y poco participadas. Yo creo que cada zona de nuestro país requiere un desarrollo industrial diferente. No es lo mismo reindustrializar Castilla y León que potenciar la industria en el corredor mediterráneo o en la zona periurbana de Madrid. Y aquí he hecho en falta, por parte también de las comunidades autónomas y por parte de los gobiernos institucionales, una mayor implicación. Hay zonas donde el mercado no funciona. En mi tierra el mercado, en determinadas zonas de Salamanca o Palencia, en el norte de la montaña palentina, el mercado no funciona, pero sin embargo la despoblación está suponiendo un gran lastre porque se pierden costumbres, tradiciones, erosión al medio ambiente. Por lo tanto, hay que plantear actuaciones diferenciales, eso sí, respetando las reglas del mercado, y para eso las herramientas son fiscales. Como decía antes, incentivos fiscales a los empresarios y incentivos fiscales también a los pobladores. Lo estamos reclamando. Yo, de hecho, presentaré en los próximos meses una proposición no de ley en ese plano. Y permítanme que introduzca un tema de debate. Se habla muchas veces del capital físico, el capital natural, pero realmente en este país nos hace falta fundamentalmente empresas y empresarios. Es decir, aquel factor que es capaz de combinar recursos, que es capaz de asumir riesgos, y por nuestra propia tradición, por nuestra propia cultura, pues creo, al menos esa es mi percepción, que es un país donde somos muchos los funcionarios, quizás por la propia cultura que se nos intuyó desde jovencitos, y donde faltan emprendedores que asuman riesgos, que sean capaces también de innovar y que nos permita al final definir un mix de productos que ofrezcan o otorguen a nuestra economía esa consistencia que ahora no tenemos. Yo creo que es el gran reto que tenemos como país. Muy bien. Todavía en este capítulo de generalidades le transcribo literalmente una pregunta que hace Juan Luis Lillo, que dice: si no han encontrado el modelo económico cuando gobernaban, ¿lo van a encontrar ahora que están en baja? Mire usted, encontrar un modelo económico, yo estoy hablando de transición, porque el modelo económico no surge de un día para otro. Si nos remitimos a la historia de la economía española, nos tenemos que remontar al siglo XIX y realmente nuestro modelo económico tiene unas señas de identidad muy parecidas. Es decir, no hemos sido capaces de encontrar un modelo económico consistente de crecimiento en un siglo. Podríamos entrar en las distintas etapas y, afortunadamente, en estos momentos tenemos la generación más formada. Tenemos la obligación de encontrar un nuevo modelo económico, y para eso nosotros queremos mirar al futuro, y miramos al futuro, y en el futuro vemos que el medio ambiente, la sostenibilidad económica, social, creemos que por ahí van los tiros. Y por otra parte, les digo también que la definición del modelo económico tiene un componente de benchmarking, de medio comparado, ¿no? Creo que a veces identificar buenas prácticas, buenos modelos y traducirlos, oiga, esto lo han practicado con éxito los japoneses y los chinos, y nosotros tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Bien, estábamos en la inversión en infraestructuras.
Vamos a ver, hay varias opciones para invertir. Está la inversión a partir de los presupuestos generales del Estado, las inversiones público-privadas y los mecanismos de pago por uso. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista con respecto a esas tres posibilidades? Nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad siempre que exista una garantía para los intereses del Estado, ¿no? No nos oponemos a la financiación extrapresupuestaria, pero con garantías, en estos momentos la inversión ha ido decayendo. Creo recordar, voy a utilizar la chuleta, miren ustedes, la inversión en el periodo del 8 al 15 en infraestructuras era de 17.000 millones de euros. En este último periodo ha sido de 8.177 millones de euros, del 12 al 15. Ha habido una caída importante. Entendemos que es necesario endeudarse, buscar fuentes de financiación siempre que el apalancamiento nos suponga pues un rendimiento positivo. Y ahí es donde hay que buscar la colaboración público-privada, con las dos vías, por la vía de los conciertos o por la vía de la CPP, ¿no? Por la vía de los conciertos, bueno, ahí está el artículo 128 de la Ley de Contratos, que establece la posibilidad de que las empresas planteen iniciativas que puedan generar negocio y que la Administración evalúe. En todo caso, hay que tener en cuenta que la transmisión de riesgos ha de ser clara. Estas fórmulas de financiación alternativas, muy antiguas, por cierto, sin embargo, han tenido un auge en los últimos años con un solo objetivo, y que la deuda no computase como deuda la financiación. Pero se ha pervertido la fórmula. Entonces, nosotros estamos a favor de utilizar estas fórmulas, pero, en primer lugar, dejando muy claro la diversificación de riesgos, los riesgos que tienen que asumir las empresas colaboradoras. Al mismo tiempo, creemos también que es necesario avanzar en criterios que nos permitan, pues, en primer lugar, tener más consistencia, conocer en todo momento el flujo de gastos e ingresos. Hoy, con los mecanismos, con la informática, se puede hacer, y, ante todo, que no se trasladen pasivos encubiertos ni riesgos a la Administración. Es decir, sí, pero con una claridad meridiana para que no ocurra lo que ha pasado con las radiales, donde al final es muy fácil poner en marcha iniciativas cuando la responsabilidad patrimonial del Estado asume las pérdidas y va mal. Es decir, quien quiera contribuir, que quiera, efectivamente sí, pero con equidad y, al mismo tiempo, cada uno en su sitio y defendiendo los intereses. ¿Y el pago por uso? Pregunta, ya aprovecho, pregunta Benjamín López si es usted partidario de obligar a los camiones a utilizar las autopistas el transporte de mercancías por carretera. Bueno, vamos a ver, ustedes saben que el Gobierno en estos momentos está negociando con las empresas de transporte por carretera el pago de determinados tramos de peaje alternativos, ¿no? Con un objetivo explícito y otro implícito. El objetivo explícito es garantizar la seguridad vial en determinados tramos. El objetivo implícito es otro. A mí me lo expresó así la ministra, ¿no? Es una pequeña partida para ayudar a las autopistas, por una parte, y por otra parte también, lo comentaba antes de entrar, bueno, es una forma de impulsar la entrada de la euroviñeta. Es una forma de ir dando pasos para generar la cultura de pago. Bueno, a la euroviñeta hemos de llegar y, por lo tanto, esa es una cuestión que habrá que asumir en el marco de las directrices marcadas por la Unión Europea. Bien, Fernando Argüello se interesa por la situación de la ingeniería, de las empresas de ingeniería en España, donde hay una bajísima inversión en ingeniería.
dice que España es uno de los 3 países de Europa que menor porcentaje de su inversión en infraestructuras dedica a la ingeniería. Y por añadidura, la ingeniería se suele contratar a través de subastas con bajas de incluso el 60%. ¿Qué le parece esta situación? ¿Cree que esto es sostenible? ¿Cree que hay que revisar el procedimiento de contratación? Bueno, yo creo que Fernando Argüello ya sacó este tema en la jornada de Tecniveria, ¿no? No sé dónde está. Sí, está, sí. Sacó este tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se invierte poco en ingeniería, se precipita mucho el desarrollo. A veces los proyectos son meramente testimoniales. Yo vengo de un sector y donde a veces he visto que los proyectos eran testimoniales y la ejecución de obra prácticamente no tenía nada que ver con el proyecto. Esto ocurre, aunque parezca mentira. Yo creo que tenemos que replantear, es decir, es mucho mejor invertir en diseño, en pensamiento, dar consistencia a los proyectos, porque esto nos va a posibilitar no solamente mejorar la funcionalidad, sino a la hora de ejecutar el proyecto, reducir costes y ajustar plazos. Y en ese sentido, creo absolutamente necesario que en las ofertas técnicas hay que equilibrarlas. Se tiene que valorar más la oferta técnica. El proyecto también tiene que plantear un mapa de riesgos que tiene que ir asociado también a la valoración de la oferta. Y es una cuestión que se ha descuidado enormemente. Me parece que aquí los colegios de ingenieros, los funcionarios, tienen un papel fundamental, porque al final se corre el riesgo de que la ingeniería se contrate a veces como subasta. También dicho esto, creo que iba ligado a la pregunta, necesitamos empresas fuertes de ingeniería, con una alta especialización, con más músculo, que nos permita ser más competitivos. Bien, para agotar ya la cuestión de inversión en infraestructuras, a menos que haya más preguntas por aquí, Enrique de Arteaga pregunta si se ha planteado el Partido Socialista modificar los aspectos de la ley de contratos de las administraciones públicas en lo referente a las subcontratas. Quizás sea un tema muy específico. No sé Sí. Salió también en Tecniveria. El tema de la subcontratación es un escándalo. O sea, que determinadas empresas o encomiendas de gestión a determinadas empresas realmente no tiene sentido que, con todos mis respetos, Atrasa y Inelco al final están quedándose con sus contrataciones, mediante encomiendas de gestión, sin ningún control ni seguimiento, que es una competencia desleal para las empresas. Efectivamente, yo creo que esto hay que cambiarlo, y al mismo tiempo hay que hacer y efectuar un seguimiento de la subcontratación y establecer límites por la consistencia y la efectividad de los proyectos, pero al mismo tiempo por la eficiencia en la gestión del gasto público, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. El tercer bloque que yo tenía anotado se refiere a la política hidráulica. Yo sé que tú eres portavoz en la Comisión de Fomento y no en la Comisión de Agricultura, por lo tanto no es tu especialidad, pero yo creo que algo nos podrás contar un poco a raíz de las inundaciones del Ebro que han llevado a tu secretario general a visitar aquello con asiduidad en medio de unas trasvases, cómo se resuelve el desequilibrio norte-sur, hay alguna interconexión pensada. ¿Qué va a pasar con los regadíos frustrados de Levante, las desaladoras, en fin, toda esa cuestión? Si puedes resumir quizá una visión global, pues te lo agradeceríamos. Vaya todo lo que me sueltas, Antonio. Bueno, en primer lugar tengo que decir que la visita de mi secretario general en las inundaciones era obligada, es que menos que un respeto a quien tiene dificultades, ¿no? Bien, el problema del agua es un problema muy antiguo, muy antiguo. Las disputas del agua son inherentes a la historia de España y de los españoles. Ahí está el Tribunal de las Aguas de Valencia, ¿no? Y sería deseable un plan hidrológico nacional. Ahora, esto requiere un equilibrio, un acuerdo entre comunidades autónomas, entre agentes económicos, sociales, las administraciones locales, lo cual hace que sea tremendamente difícil. Nosotros tenemos un ideario en materia de las claves de nuestra política hídrica. En primer lugar, pasan por la eficiencia del uso del agua, pero también por reducir la contaminación. Creemos que hay mucho margen para el ahorro de agua. Se puede seguir ahorrando
agua, especialmente en el ámbito del regadío, de la agricultura, que consume el 47% del agua. Yo las cifras que conozco son del 47, pero posiblemente sea más. Nosotros pusimos en marcha un plan de modernización del regadío que ha dado continuidad de manera muy regular en el actual gobierno, ¿no? Nos parece fundamental. Creemos, además, que hay que avanzar en el mantenimiento de los ríos y de los cauces fluviales. Planteamos también la reutilización del agua, toda la cuestión de baldeo de calles, el riesgo. Creemos necesario un plan nacional de saneamiento y también de mejora del agua, y esas son básicamente nuestras directrices. Después, cada cuenca tendrá que analizar y determinar sus necesidades. El tema del agua es un tema tremendamente complejo, como ustedes conocen mucho mejor que yo, y por tanto requiere prudencia y al mismo tiempo requiere una madurez en la toma de decisiones. Bien, vamos a pasar entonces al bloque de los transportes, que ese sí que es competencia tuya. Y quizá la primera pregunta es relativa al AVE, ¿no? El AVE pues, es un medio de transporte controvertido, quizás se ha invertido demasiado, quizás se ha invertido demasiado poco. O sea, ¿qué planes hay con lo que resta de la red? ¿Qué planes tiene el Partido Socialista al respecto? Bueno, pues a estas alturas no nos queda más remedio que completarla, ¿no? Habrá que completar la red en la medida que el país pueda y abordar las posibilidades económicas. Bien es cierto que nos encontramos en un momento tremendamente difícil, con corredores que se están utilizando, que son rentables, pero los nuevos corredores tienen muy difícil su viabilidad en términos de mercado, muy difíciles. Este año el AVE, sí, el 2015, llegará, pues le vamos a tener en Zamora, Castilla y León, Burgos, León, Valencia, y creo también que una ciudad de Andalucía, Granada, ¿no? Bien, la cuestión es que el AVE se ha convertido en una línea de altas prestaciones con una dualización de lo que es las líneas de alta velocidad del resto de la red, y tenemos que terminar con esa dualidad. Estrictamente en el mercado, de cara a futuro, la conexión con Galicia, lo que es toda la línea Zamora, Lubián, Orense, nos va a costar. Llegaremos. La conexión con Asturias, la conexión Burgos-Vitoria y la Y vasca. En fin, tenemos, sin duda alguna, una línea de alta velocidad moderna, ejemplar, pero de difícil sostenibilidad. ¿Y los corredores de transporte de mercancías? Pues yo creo que tienen que ser prioritarios. Ahí está la Unión Europea con los corredores, el corredor mediterráneo, el corredor también atlántico y la conexión con el noroeste, pero especialmente en principio el corredor mediterráneo, porque es lo que nos saca gran parte de los productos desde Andalucía hasta el centro de Europa, y también el corredor atlántico, porque conectaría Madrid a través de la Y vasca, ¿no? Es un compromiso y, por lo tanto, en la red de transportes transeuropeo es prioritario avanzar. También tendremos que avanzar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tendremos que ir avanzando de una manera armonizada en el tiempo, de tal manera que el país sea capaz de absorber esas infraestructuras y crear valor añadido. Esta es la idea. Siempre que se cree valor añadido, pues será conveniente acelerar la inversión, ¿no? Sale en los medios hoy, se da el avance de que podría haber una integración de Renfe con Adif. ¿Qué te parece la idea? ¿Habías oído algo? Bueno, tenemos alguna noticia, sí, tenemos alguna noticia, pero es más que otra cosa ingeniería financiera, ¿no? Es una operación exclusivamente de ingeniería financiera por cuestiones de cómputo de deuda. O sea, a mí esto como ingeniero me molesta, ¿no?
que realmente cuando los proyectos no se orientan al núcleo de la actividad económica es todo humo, es todo volátil, ¿no? Y este Gobierno, pues, perdón por la crítica, está muy acostumbrado a ello, ¿no? A mover. Primero dividió Renfe en 4, ahora lo une. La alta velocidad Adif lo dividió en 2, en línea de alta velocidad Adif. Ha hecho lo mismo con AENA. En fin, es ingeniería volátil. Pregunta Benjamín López también, que antes preguntaba sobre el tema de transporte de mercancías por carretera. Pregunta por la viabilidad de los aeropuertos de Castilla y León. Ninguna. Ninguna corta. Tu comunidad. Bueno, bien. Permítame. Permítame. Quiero decir, este año están todos en pérdidas. Están todos en pérdidas. Y la Junta de Castilla y León mirando al Papa Estado. Bueno, aquí hay un problema estructural. Aquí hay un problema estructural que nosotros lo propusimos, los socialistas, ¿no? Y es implicar el tejido industrial, por una parte, el tejido industrial, la actividad económica, el ámbito institucional, en este caso la Junta y AENA, y esta era la vía que queríamos experimentar con Barajas y con el Prat. Sociedades, la concesión a sociedades donde implicábamos en la gestión tanto de Barajas como del Prat a empresas, a la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Pues para generar sinergias, para generar un dinamismo. Castilla y León, los aeropuertos están ahí, pero el Gobierno de la Junta en ningún momento ha estado interesado en promover esa actividad económica y ligarlo al sistema aeroportuario. Aparte de que creo que nació sobredimensionado, ¿no? Una característica común de muchas infraestructuras españolas. La capacidad instalada, a mí me enseñaron que tiene que ir acorde con la capacidad de crecimiento de la industria del país, porque de lo contrario tienes costes añadidos que al final lastran la competitividad. Mejor hacer ampliaciones progresivas que se vayan ajustando a las necesidades del mercado. No tengo más remedio que volver un poco atrás, volver al agua con una pregunta muy concreta de Julio Senador, que no quiero dejar de formular. ¿Qué piensa hacer el PSOE si gobierna con el trasvase del Ebro? Bueno, lo tengo que decir claramente, no porque lo diga yo, sino porque lo dice en esta conferencia política, que los trasvases de entrada no están en nuestra política más inmediata. Muy bien. Pues, salvo que surjan más cuestiones de las que hemos hablado, pasaremos ya al capítulo final, al quinto, donde está todo un poco revuelto. Hay una pregunta sobre el sector de energía. ¿Qué planes tiene el PSOE sobre el sector energético? ¿Renovables, primas, energía nuclear, déficit tarifario? O sea, ¿cuál es el planteamiento general? Bueno, tenemos fundamentalmente dos pilares. En primer lugar, eficiencia energética. Hay mucha capacidad de mejora de ahorro energético, mucha, en todos los ámbitos, ¿no? Y ese es el primer pilar. Y el segundo pilar, fundamentalmente, pasa por potenciar a futuro las renovables. Energías renovables que nos permitan mejorar la tecnología, que nos conviertan en un referente como estábamos invirtiendo en la etapa del Gobierno socialista y que nos permitan autoabastecernos y por desplazar el centro de gravedad de las empresas productoras a los consumidores. Creo que gran parte de la energía puede ahorrarse y ahí es donde tenemos que avanzar y al mismo tiempo avanzar también en las nuevas tecnologías renovables, lo cual significa convivir y no rechazar otras tecnologías que están en uso. Pero en el caso de las renovables, bueno, hay problemas de imagen de España por el cambio de tarifas. Una vez instaladas, pues se han modificado, todo esto está en pleito. No cabe duda. Ahí, en primer lugar, nos proponemos garantizar la seguridad jurídica. Ha habido un cambio drástico y ahora mismo creo recordar que hay más de 400 pleitos y un gran número de familias y de inversores que están arruinados.
No voy a entrar si la prima era excesiva, no era excesiva. Lo cierto es que se ha quebrado la seguridad jurídica. Por tanto, en nuestra política energética, como un país moderno, lo primero que tiene que hacer es garantizar la seguridad jurídica a sus inversores para que sigan invirtiendo y, al mismo tiempo, para que quien quiera invertir, invierta en nuestro país con seguridad. Y creemos que la mejora, podemos seguir avanzando en este tipo de en eólica, en fotovoltaica, fotosolar, también ciclo combinado. ¿Y la nuclear? ¿Qué se va a hacer? ¿Se Bueno, va a dejar la nuclear, la posición del partido es clara, ¿no? Del Partido Socialista. Digo la posición del partido. Es decir, en la conferencia política del 2013, para nosotros la nuclear es una tecnología sin futuro y, por lo tanto, la energía nuclear, nosotros estamos hablando de centrales con una vida útil de 40 años y, al mismo tiempo, con un marco, un horizonte del 2028, que es cuando termina Trillo. Esta es la posición que tiene el partido, ¿no? Pregunta, creo que Leo Flores, el apellido del Ministerio de Fomento. Hay varias preguntas. Yo elegiría la última. Dice, ¿cómo piensa gestionar y potenciar la Administración para evitar los fallos de planificación que ha mencionado? Es decir, yo creo que la pregunta va por la reforma de la Administración, esa reforma que vienen proponiendo todos los partidos desde 1978 y nunca se ha terminado de hacer. Que nunca se ha hecho y que aquellos países que la han abordado han tenido grandes problemas, ¿no? Es el caso de Italia o Gran Bretaña. Bien, yo creo, sinceramente, yo provengo del mundo sanitario, ¿no? Donde además fui subdirector general económico, pero llevaba entre mi área obras. Siempre he echado en falta en el ámbito una mayor presencia y una mayor especialización y consideración de la ingeniería. Y en ese sentido creo que sería bueno buscar un nuevo estatus para una profesión especializada que fundamentalmente tiene como objetivo evaluar los nuevos proyectos, y los proyectos se tienen que evaluar para no generar ineficiencias que al final acabamos pagando todos los españoles, y que hay claros ejemplos, pero también para la evaluación de los proyectos. La oficina de supervisión es clave, y el seguimiento de los proyectos y también del funcionamiento de los proyectos en marcha es clave para una mejora continua y, por lo tanto, avanzar en un mejor diseño. Y en ese sentido, creo que sería necesario pues contar con esa tecnoestructura, ese cuerpo técnico, a veces no suficientemente pagado y que tiene un gradiente claro con el sector. A mí me ocurre, compañeros míos en estos momentos ganan 3, 4, 5 y 6 veces más que lo que pueda ganar yo, que empecé en la ingeniería, pero después me hice funcionario y ahora tengo vocación de servicio público. Volveré a mi plaza de funcionario, ¿no? Pero esto no puede ser porque también la Administración necesita capital humano cualificado y con una retribución equivalente a la que pueden estar ganando personas que a veces tienen responsabilidades sensiblemente inferiores. Bien, hay dos. No sé si te he contestado, Antonio. Sí, me has contestado. Pienso que sí. Sobre todo, creo que la persona que formuló la pregunta iba por ahí. Y que hay dos temas que no ha preguntado nadie, pero creo que no podemos dejar de mencionar. Uno es la cuestión de los puertos y la otra es la cuestión del cambio climático, ¿no? Los puertos, todos sabemos que hay una serie de problemas, quizá quieras referirte a ellos. Y la cuestión del cambio climático, pues, ¿qué te voy a decir? Que no sepas, ¿no? O sea, pues empiezo por los puertos, ¿no? Y los puertos, nosotros estamos ahora dando los primeros pasos para la elaboración del programa de infraestructuras, donde tengo la suerte de contar con un equipo técnico muy cualificado, entre ellos algún que otro ingeniero de caminos. Y yo creo que hay dos grandes variables. Una es la gestión y otra son las infraestructuras, ¿no? Los puertos
en este país a veces tenemos puertos pequeñitos, muy concentrados. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de los puertos de Galicia o en el sur de Andalucía. Pequeños puertos que además compiten entre ellos, generando pues un lastre. Realmente creo que tendríamos que hacer una redefinición de lo que entendemos por puertos de interés general. Puertos de interés general, puertos que realmente tienen una importancia estratégica por la posición geográfica y geopolítica de nuestro país. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las importaciones y las exportaciones se realizan a través de los puertos. Y en ese sentido, creo que una misma autoridad portuaria tiene que tener ámbito de actuación sobre los distintos puertos, sobre varios puertos o los puertos de influencia. Creo que hay que reforzar la presencia de puertos del Estado, lo que es las competencias de puertos del Estado, sin entrar en otras disquisiciones, pero creo que Puertos del Estado tiene que tener, como gran agencia de puertos, tiene que ser claramente el eje conductor de la política del Gobierno. Y en ese ámbito creo que hay mucho recorrido. Creo que es necesario, para regular el mercado, un órgano regulador independiente, que supervise, que haga de árbitro. Y también creo que hay que romper las barreras burocráticas que no posibilitan pues unos servicios en el puerto suficientes, ágiles, flexibles y más competitivos. Y también hay que revisar el régimen concesional. Hoy día, las concesiones de los puertos, a veces con inversiones, están generando situaciones de cautividad que hacen que, de hecho, los puertos a veces funcionen como un monopolio. Creo que hay que llevar las concesiones a un límite temporal y renovar las concesiones mediante licitación y concurso público. De lo contrario, se está desvirtuando la propia finalidad de los puertos. Y en el ámbito de las actuaciones, yo creo que hay un exceso de sobrecapacidad instalada, y hay que ver el macro y al menos orientar para que esa sobrecapacidad instalada no tenga un sobrecoste, como decíamos antes, y utilizar los puertos como grandes plataformas logísticas de unión con los puntos de consumo. Tenemos un problema enorme también, que es la accesibilidad a los puertos, que lo quiero remarcar y que lo he dicho al principio. Una de las grandes asignaturas pendientes en estos momentos es la intermodalidad. Tenemos puertos, pero que no llega el ferrocarril a ellos. Hace unos días visitaba el puerto de Algeciras y ellos se quejan enormemente de que desde el puerto de Algeciras no hay salida de mercancías por tren hacia el corredor mediterráneo, con lo cual los costes. Bien, es cierto que el Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo con el Real Decreto del verano pasado. Es un fondo de accesibilidad, pero a mí me parece que lo ha hecho sin legitimarlo. No ha consultado, las autoridades portuarias tienen excedentes, pueden invertir. Lo que no puede ser es que el Gobierno, sin consultar, te diga que inviertas no solamente para tu puerto, sino para otros. Hay que legitimarlo con participación. Me preguntabas también... Sí, por el cambio climático, ¿cómo se va a afrontar el cambio climático? ¿Qué novedades aportáis al problema? Bueno, el cambio climático está en la agenda del Partido Socialista, en la agenda de medio ambiente. Bien, es cierto que el cambio climático es una realidad. Yo hace unos años, hay quien, algún primo no se lo puede creer, ¿no? Pero la realidad es que yo hace unos años tuve la oportunidad en mi tierra, en la granja de San Ildefonso, una concentración de ganaderos de todo el mundo, africanos, asiáticos, y nos relataban
con enorme crudeza el cambio, las enfermedades, los hábitos de los animales. El cambio climático es una realidad. Y es una realidad que se traduce pues, en fenómenos irregulares, atmosféricos, sequías, inundaciones. En primer lugar, creo que tenemos que ser conscientes de la superioridad de la naturaleza sobre el territorio, sobre la ingeniería y, por lo tanto, tenemos que anticiparnos. No puede ser que se permita la edificación de edificios en zonas inundables. Lo hemos visto estos días, ¿no? Tenemos que evitar. Y, al mismo tiempo, pues reduciendo el efecto invernadero. Por eso nosotros apostamos por el futuro, por una economía verde, donde además creemos que es un legado a generaciones futuras y es también un acto de respeto a esas generaciones y donde además hay un nicho económico muy importante para la economía española. Hay una pregunta de Juan Carlos Vera que dice: ¿permitiría el Partido Socialista que las decisiones de inversiones en infraestructuras en los diversos campos atendieran a decisiones técnicas más que a decisiones políticas y electoralistas? Bueno, me río porque es que yo no sé si eso se produce en el Partido Popular, en este caso no. Que nosotros, si algo tenemos claro, es que el electoralismo es pan para hoy, hambre para mañana, porque la consistencia en el planteamiento de las propuestas tiene que entroncar con las auténticas necesidades. Por lo tanto, créanme, desde el Partido Socialista, en nuestra cultura no está el electoralismo. En nuestra cultura está decidir infraestructuras con visión de futuro. ¿Nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar? Lo mismo que en otros órganos colegiales tampoco hay una vocación de servicio público, ¿no? Por tanto, no comparto de entrada el planteamiento. Es una pregunta que te han hecho. El presidente tiene también que hacerte alguna pregunta. Yo soy bastante escéptico cuando yo hablar de política industrial y no se concreta en que yo creo que hay dos elementos de la política industrial que nos han tratado y es la disminución de los costes de la energía, no tanto el ahorro energético, sino como la disminución. Parece que España es uno de los países que está en coste de la energía europeos muy por encima. Y luego el tema de la formación profesional, que es un tema histórico y que yo no sé hasta qué punto también pues, es un instrumento transversal. Luego, la primera industria del país, pues todos sabemos que es el turismo. No sé si en este estado de España, pues siempre se dijo que en los años 60 era el turismo y la remesa de los inmigrantes. Y en este sentido ha habido unas declaraciones ahora de un alto, no recuerdo bien, de la Unión Europea que ha dicho que los españoles tenemos que espabilar y salir por ahí a trabajar, ¿no? Bueno, pues es este cúmulo de preguntas las que quería... Yo creo que es acuerdo, tengo que decirlo, porque en la política industrial los gobiernos podríamos hablar de políticas indicativas que son aquellas, es una asignatura pendiente, porque en muchas industrias españolas son determinantes para garantizar la competitividad. Nosotros queremos marcar una política energética, lo he dicho antes, en eficiencia en el consumo y al mismo tiempo apostando por las nuevas tecnologías ligadas a las energías renovables. Creemos que por eso para la mejora de la eficiencia y para la reducción de costes. Me hablabas también de la formación. Oiga, la política industrial fundamentalmente pasa por tener ideas, por desarrollar, poner proyectos encima de la mesa y por transformar. Vuelvo a mi tierra. Permitidme, pero vuelvo a mi tierra, que es lo que más conozco. Es decir, si en Castilla y León, gran parte con una estructura agraria importante, gran parte de la transformación de esos productos agrarios, en mi provincia, el 80% de la transformación de productos agrarios sale fuera. Oiga, hagamos una integración, busquemos valor añadido en la cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, formación profesional, sí, pero, ante todo, factores que combinen los recursos económicos, financieros, facilitar también la financiación es otro factor. Y hacías otra referencia, ¿no? Turismo. Bueno, yo creo que el turismo es importante. Yo explicaba a veces a mis alumnos que en hostelería tenemos una especialización notable. Desde los años 60 hemos conseguido pues, tener una gastronomía, una actividad hotelera y al mismo tiempo el país
tiene más consistencia en su oferta cultural, ¿no? Somos un país muy diverso, donde creo que, además, hombre, esto va ligado también a la gestión con los turoperadores. Gran parte de los turoperadores están fuera de España, ¿no? Y aquí tenemos margen de actuación, maniobra y crecimiento. Desde el Partido Socialista intentamos, y les agradezco porque, Antonio, me gustaría que las preguntas nos las hicieseis llegar, yo se los trasladaré a la Comisión Ejecutiva. Nosotros queremos en todo momento contactar e identificar. Nuestro programa es un programa que estamos haciendo un diseño, pero al mismo tiempo queremos que sea participativo, con un proceso de retroalimentación. Lo mandamos a la sociedad y después retroalimentamos e intentamos limarlo y mejorarlo. Te haremos llegar las preguntas. Es más, estamos pensando en la posibilidad de publicar un monográfico de la revista de Obras Públicas con las intervenciones o con el extracto de los desayunos que vamos a tener aquí, empezando por el tuyo, ¿no? Bueno, estamos terminando. Yo quisiera formularte una pregunta que en principio sería la última si no surgen más iniciativas, sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que, como sabes, estaba ya medio pergeñada por el Gobierno actual, pero no va a ir al Parlamento en esta legislatura. Y yo quisiera saber tu opinión sobre las profesiones regladas, sobre la nuestra, sobre la tuya, que también es reglada como la nuestra, y quizás sobre alguna institución como la institución del visado, que parece que podía haber perdido cierto fuelle, pero que reivindican sectores, yo creo que muy acertadamente, ¿no? ¿Cuál es la posición del partido sobre esto? ¿Va a haber una ley de servicios profesionales en el futuro si el Partido Socialista gobierna? Quizá también la ley de edificación. Vamos a ver, yo como muchos de ustedes he estado colegiado gran parte de mi vida. De hecho, empecé como profesional libre. Yo creo que los colegios tienen un papel importante, ¿no? El visado siempre otorga un valor añadido a la profesión y además se puede alinear con los intereses de la Administración. Entonces, en ese sentido, siempre que no se conviertan o que no actúen de unos intereses estrictamente corporativos, a mí me parece muy importante una ley que ordene y regule la profesión. Yo con mi colegio, con el Colegio de Ingenieros Industriales, el presidente de mi colegio en Segovia, pues fue un funcionario que yo tuve cuando fui subdelegado al Gobierno y siempre me anima a avanzar. Yo creo que es importante, pero es importante también no perder el norte, que el colegio tiene una importante labor, pero siempre mirando al futuro y teniendo en cuenta que los intereses profesionales tienen que estar en línea con el interés general. Claro. ¿Y la ley de edificación, quizás? Sí, no, hablando también un poco de la competitividad y una de las razones por las que iba a salir la ley de servicios y colegios profesionales era por abaratar un poco y por crear mayor competitividad entre los profesionales, ¿no? Y en ese sentido nosotros reclamábamos el tener competencias en edificación para las que estamos preparados, ¿no? Sin embargo, hay una ley de ordenación de la edificación que bloquea esta materia exclusivamente para los arquitectos, ¿no? Cuando para otros temas, pues igual, entonces no sé, quería ver en este sentido. Es el eterno problema de competencias, ¿no? También lo hemos tenido nosotros con los ingenieros superiores, los ingenieros técnicos. Bueno, yo te ofrezco, presidente, la posibilidad de vernos en el Congreso, de analizar vuestra propuesta y, en su caso, tramitarlo o bien como proposición de ley, o bien como proyecto de ley, si gobernamos, que vamos a gobernar. Muy bien, pues viene una pregunta más. Pregunta Juan Luis Lillo. Todo esto está muy bien, pero ¿por qué el socialismo no termina de ilusionar a la sociedad? ¿Faltan líderes y nuevas ideas? ¿Peleas internas? Esa es la pregunta. El socialismo es un proyecto, es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. Los que desde jóvenes tenemos inquietudes, algunos procediendo de familias media-baja, ¿no? El socialismo es la igualdad de las personas, contribuir a la redistribución de la riqueza. Es un proyecto que no está agotado y además nuestro partido es un partido que va evolucionando. Nuestro partido es un partido abierto.
Es un partido, había peleas, lógicamente son menores cuando quien decide es un solo dedo. Es el caso del presidente del Gobierno o del presidente del Partido Popular. Nuestro partido es un partido, sin duda alguna, más participativo, con más debates, y eso también tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, aunque a veces hay quienes lo intentan presentar como un ruido que tengo que reconocer que nos hace daño. Se lo digo además porque soy secretario general de mi provincia y no estoy exento de estas dificultades, ¿no? Acaba de llegar una última pregunta que no quiero dejar de formular. La posición del partido sobre el fracking. Está clara. Fracking. Se la digo cuál es la posición del partido. El fracking no tiene cabida en un modelo de economía sostenible, que tengo que recordar que por una parte están las ventajas, que son claras y evidentes, pero también inconvenientes. Ha habido terremotos, tanto en Gran Bretaña como en Arkansas, contaminación. Es una tecnología muy controvertida. La hemos debatido en el Parlamento. Y salvo el Partido Popular, el Grupo Popular, el resto de grupos. Es una tecnología que en Estados Unidos, sin duda alguna, ha contribuido de manera clara a la prospección, a la mejora energética, pero que sin duda tiene dificultades serias y que además genera un rechazo en las comunidades autónomas y en determinados municipios. Oiga, hagan una prospección y verán. Por lo tanto, de entrada, en cuarentena. Pues por mi parte yo creo que las preguntas están terminadas. El presidente quizá te despedirá como te mereces. Muchas gracias. Pues agradecer tu presencia aquí y agradeceros a todos también por la presencia vuestra y bueno, pues nada más, que damos por concluido el acto y nada, venga. Pues muchas gracias. Y hasta la próxima.